Hola, mi amor, ojalá que pueda ver este video. Porque vamos a ver una cosa, vamos a ver vamos a seguir viendo la vocabulario del profesor. Este es el ejercicio 4. Ayer te mostré el 3, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer el 4, que dice que toman hidrógeno y yodo. ¿Ya? Hidrógeno y yodo. Y la pregunta que dice Brooke Tabel for electronegativität verdien posiden fortisiv, ¿no es cierto? Esa me imagino que es la del libro, ¿no es cierto? La que te va a mostrar después. O un forskjelling i electronegativitet melon hidrógeno y iod. ¿Ya? Y habla de hidrógeno y iod todo el tiempo. Y aquí dice, Bachelor type binden vidane melon. Aquí escribió calium, pero yo creo que se equivocó. Entonces, aquí Vilken type de hidrógeno y iod. ¿Me entiendo, no? Vilken type forvidane, ¿no es cierto? Entre hidrógeno y iod. Y arfonvidense polar, el erupolar. Y probotegne forvidensen. Y en esta dice Bachelor type binding. Forvi melon tu forvidense a hidrógeno iod. Viste tu forvidense a snack molecular. Y dice ten. Dibuja. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces, acuérdate que hicimos la 3 y vamos a empezar a hacer todo esto. Pues. Creo que este es el más largo, así que tranquila. Entonces aquí sabemos que es hidrógeno y yodo. ¿Ya? Eso es lo importante de darse cuenta. Y recuerda que lo que hablamos la semana pasada, el hidrógeno es el número 1, ese ya tú lo sabes. La electronegatividad es 2,1 del hidrógeno. Y del yodo lo fui a ver en la tablet de la página 47 del libro. Que el libro, ¿no es cierto? Dice que es la página 47, que es esta. ¿Me entiende o no? Yo la tengo aquí abajo. Tengo aquí abajo toda la electronegatividad. Y aquí tengo del hidrógeno 2,1 y del yodo 2,7. Recuerda lo que hablamos, que el yodo no aparece en esta simplificada, entonces está acá. Y recuerda también lo que hablamos, que este, como está en el periodo 17, en realidad le sacáis el 1 y está en el 7 y significa que tiene 7 electrones en su Iter-Scan. Pero bueno. Pero aquí lo primero es que encuentro que lo primero que hay que hacer, independiente de la prueba, es calcular la electronegatividad, porque aquí te da 0,6, ¿no es cierto? Aquí podéis leer tú y hacer tu propia forma de responder, pero la cuestión es que la electronegatividad entre el yodo y el hidrógeno es 0,6. Ojo que puede cambiar si te dan otra tabla de electronegatividad, pero en esta da 0,6. Y recuerda que cuando es mayor que 0,5 y menor que 1,7, ¿no es cierto? Cuando esté entre 0,5 y 1,7, ese enlace es de tipo polar, ¿no es cierto? Y también el enlace se llama, el primer parte se llama electroparbinding, ¿no es cierto? Un electroparbinding, ¿no es cierto? Parbinding. Y esto se divide en dos, en polar y upolares, pero y este sería en este caso, sería del tipo polar, porque el upolar es cuando es menor que 0,5, ¿no es cierto? Entre 0 y 0,4, por ejemplo, o está cerca. Pero ojo que este dio 0,6, así que está cerquita. ¿Y qué significa eso? En la electronegatividad, ¿cuál? Electronegatividad mide Burmia, electrones se atraen de uno al otro. Entonces aquí el más fuerte es el hidrógeno, el yodo quiero decir, el yodo, que es la letra I. Entonces los electrones se atraen hacia allá. ¿Me entiendes o no? Pero no es tan fuerte, pero se atraen allá y ya sabemos que es de tipo polar. Eso estamos claros. ¿Me entiendes o no? Entonces esa respuesta la tendríamos. Después dice Vasla type binder forvidane melón hidrógeno o yodo. Entonces como ya calculamos la electronegatividad, ya sabemos que es, aquí tú sabemos que el tipo de binding es el electropar binding, ¿no es cierto? Que escribí aquí. Y también recuerda que esta le llaman covalente también.
Y aquí escribo, tú escribí aquí, tú escribes, trata de escribir lo que sea, porque aquí yo como la electronegatividad es mindre que 1,7, le dan electropar binding también, y sabemos que es polar también. Eh, ¿Ya? Entonces ahí sería Vas lactipe binde forbidane melón hidrógeno yodo. Sabríamos que es polar y electropar binding de tipo polar. Vilken type forvidense forbidane, norhidrógeno yod binde 6 amen dan en el molecular forvidense, ¿no es cierto? Cuando se juntan dos átomos se forma una molécula. ¿Mm? Y sería hidrógeno con, se juntan, pues hidrógeno con H con I, ¿no es cierto? Hidrógeno yodit. Esto yo lo saqué un poco de, pero tú ves ahí como trata de ver. Pero lo importante es hidrógeno con yodit, ¿no es cierto? Y se forma una molécula, ¿no es cierto? Danner en molecular, Danner de molécula el forvidense, ¿no es cierto? Y mira aquí, está fácil porque se pregunta, ¿al forvidense polar o el erupolar? Y por eso yo encuentro que la electronegatividad es victi, porque sabemos al tiro, es polar, ¿no es cierto? Entonces, si en la forciana electron melón hidrógeno yod, aquí dice yur armer electronegativ, ¿no es cierto? Yur armer electronegativ, ¿no es cierto? Y vil electropar y den covalente binding, que yo le llamo covalente, acuérdate que también se puede llamar electropar binding, ¿no es cierto? Y den electropar binding, quizás mejor decir para que no se confunda. Treque slit mer mort jod atome, ¿no es cierto? De teguir molécula en liten negativ latin y yoden o en lite positiv latin y hidrógeno. Termo hidrógeno arpolar molécula. Ya, esta hueá decía que era polar, Ferdi, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Como es polar, tienen polos. Cuando es polar, no tienen polos. Entonces tenemos el hidrógeno, ¿no es cierto? Y tenemos el yodo, que es así, ¿no es cierto? Y como está más hacia allá, porque la electronegatividad es más fuerte allá, ¿qué pasa cuando se va hacia más allá? ¿Te acuerdas o no? Como se va hacia más allá, el más electronegativo recibe el signo menos y el menos electronegativo recibe el signo más, que yo siempre me equivoco en eso. Y esa sería una forma de representarlo, ¿me entendí o no? También se podría representar súper simple, en este caso, el H con una línea y el I. Así es simple. También se podría representar, como sabemos que un poquito más electronegativo se podría representar igual. El H y el I. Y uno podría tirar como una línea hacia allá para mostrar que es más electronegativo, ¿no es cierto? Y en este caso que está la línea donde está la línea, ese sería el negativo y ese sería el positivo. Entonces se podría demostrar así, un ejemplo de dibujar. También, otra forma de hacerlo es mostrando lo antal de protones, ¿no es cierto? Sabemos que tiene 7, ¿no es cierto? El hidrógeno, para hacerlo de una forma corta, tiene solamente 1. En vez de, solamente pensamos en la ITERS del electroscar y el hidrógeno el yodo tiene 53, pero sabemos que la ITERS tiene solamente 7. ¿Me entiendes o no? Tiene 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? 5, 6 y 7. Y como esta hueva es polar, esos dos dividen, se juntan esos para que Deller electrón. Entonces, acuérdate que el hidrógeno, a pesar de que le llaman octate Regel, el hidrógeno solamente necesita 2 porque tiene solamente una itrescal y en la primera itrescal, como regla, siempre son 2. Entonces, el hidrógeno, para completar su otra regla, en realidad tiene 2. Y tiene el que tenía, más el que comparte, ¿no es cierto? Pero queda con signo positivo porque la electronegatividad va más hacia allá. Y este queda con signo negativo y también queda con 8. Hay hartas formas de dibujarlo, ¿me entiendes o no? Ahí vamos a ir viendo, pero lo importante es que entendáis. Y eso. A ver, ¿qué más? Pro Tecne Forbidence. ¿Viste aquí la Tecne? En Enkel, Tecne Hidrógeno Molecular Cancelitud, ¿no es cierto? Como la dibujé acá. También se podría mejorar un poquito con la flechita, ¿no es cierto? Pil Peke Yotátomo o Indiqueren Delvis, ¿viste? Pic
es cierto? Si le hago así, peke mod jot átomo for indicare den delvis negativ lading y de ende, ¿no es cierto? Porque este es más negativo y este es positivo, ¿no es cierto, mi amor? Y aquí yo le puse color, pero para que entendáis lo que pasa, mira. Si tuvieran que dibujar el modelo de Borscht, ¿te acuerdas ese? Es súper grande dibujar esta hueva, pues, man. Y acuérdate que ya me acuerdo que si ves la tabla periódica, este primero tiene 2, después tiene 8, ¿me entendí? Aquí tiene 18, acá tiene 18 y acá tiene 7. Y esto no te preocupes porque estos números los muestra la tabla periódica. En caso que te tocara así, tenéis que respirar profundo y están aquí, que no se ven, pero aquí están, ¿ya? Pero no importa esa hueá porque aquí sabemos que está 7 y tiene 7. Y lo más importante es que tiene solamente 7 en la Iterator, que son estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Eso es lo importante. Y aquí como es polar, es así, ¿no es cierto? Y en este lado se tienden a ir hacia allá porque este es más electronegativo, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero tratar de explicar aquí. ¿Me entiendo, no? Este le puse color. Realmente tú podrías dibujar algo así si estás en la prueba, ¿ya? Hasta con letras, sí. Hasta con el teclado. Pero bueno. Aquí te quiero mostrar también la forma de dibujarlo, como dibujamos el agua. Se puede dibujar el H con un prique positivo y el yodo con el negativo y 2 priques, ¿me entiendes, no? Son formas de dibujarlo más corto. Esto mismo lo voy a dibujar así nomás. También se puede poner una línea quizás. Hidrógeno, o sea, hidrógeno, yodo, más, menos y es polar, ¿no es cierto? Pero bueno, en eso estamos. Y después aquí dice, backslash type bindir for vimelon, tu for evidencia hidrógeno y ot. Tu for evidencia hidrógeno y ot, ten. Entonces es cuando son dos de estas moléculas, dos de estas se forma una molécula, pero cuando hay dos for evidencia, ¿me entiendes, no? Entonces pues se podría dibujar así, mira, en este caso es muy parecido cuando te hablaban de dibujar dos moléculas de agua, al menos 3, ¿te acordáis? Y aquí yo lo dibujé así, pero antes de explicarte esto, te puedo explicar, a ver. Si ves acá, es simple la situación, ¿cierto? Tenemos el hidrógeno, yo te expliqué que se puede dibujar de diferentes formas, ¿no es cierto? Y polar. Y lo que pasa aquí es que imaginemos que esta es la molécula, ¿no es cierto? De hidrógeno y yodo y se junta con otra. Y esta que está aquí la dibujé acá, ¿entendido o no? La dibujé acá. Y después dibujo otra más, fíjate, es idéntica. Pero ¿qué pasa? Como este es negativo y este es positivo, y acá este también es negativo y este es positivo, ¿no es cierto? En este caso se hace esto que es marcado con triple. ¿Te acordáis que en el agua se formaba una hidrógeno forbidense? Aquí también se forma una forbidense. ¿Me entiendes eso, no? Porque este es positivo y este es negativo. ¿Me sigues o no? Expliqué como el orto, pero mira. De todas maneras, vamos a seguir viendo, porque mira, acuérdate que aquí te había mostrado los Sterken, Bijartretip Sterken Binding, ¿no es cierto? Que esto ojalá lo alcance a terminar. Pero también tenemos Svakes Gemiske Binding, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos del hidrógeno, te mostré este dibujito, ¿no es cierto? Y si te fijáis acá, ¿qué pasa con el hidrógeno cuando se forman binding? Aquí este es positivo, este es negativo, ¿no es cierto? Y este es el oxígeno y estos de acá son los hidrógenos, ¿no es cierto? Pero aquí hay un oxígeno que es negativo, ¿no es cierto? Y acá es positivo y positivo. Pero este es una molécula, ¿no es cierto? Pero acá hay otra molécula. Pero este positivo con este negativo hacen una atracción, ¿me entiendes o no? Hacen una atracción y que le llaman en este caso den stiple hidrogen bindingen, melón van molécula.
Y te acuerdas que decían que dentro de los Svake-Bindinger el hidrogen binding era el Meresterk dentro de los Svake-Bindinger, porque la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es mucho mayor que entre, y ese se llama hidrogen binding, ¿me entiendes o no? Pero acá pasa algo similar, que no creo que te pregunten la prueba, pero entre el hidrógeno y el yodo, ¿no es cierto? Pasa algo similar, porque si yo dibujo otra molécula igual, ¿no es cierto? Entre yodo, entre hidrógeno y yodo, esta es positiva y esta es negativa, ¿no es cierto? Y lo puedo dibujar así, así, ¿me entendí? Y esta es una molécula, ¿no es cierto? Lo que hablamos. Esta es una molécula y acá hay otra molécula. Pero como este es negativo y este es positivo, se forma una atracción, un binding, ¿me entiendes? Pero este parece que no estoy seguro, pero el profe no te pide que expliques, pero también ese sería el dibujo, ¿me entiendes o no? Ese sería el dibujo, pero este tipo de binding se llama dipolo, dipol binding, ¿te acordáis? Dipol, dipol, entonces hidrogen binding y este es dipol binding, dipol, dipol. ¿Ya? Expliqué como el orto, mi amor, pero de todas maneras, si lo anotáis, tú lo vais a lograr comprender. Entonces, aquí aprendemos que están los Svake-Chemikes-Binden y más o menos entendís más o menos cómo se forma esto. Y a ver, siempre me quedo algo con lo que explico y aquí lo expliqué así como muy malo, pero lo que realmente se debería hacer es estas dos moléculas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que están aquí en este dibujo. Si tuviera que dibujar la pregunta número Wilken type de molécula, sería así, ¿no es cierto? Y lo que sabemos que como este es negativo y este es positivo, y entre los hidrógenos se forma un binding, ¿me entiendes? Entre el positivo y el negativo, o acá. ¿Me entienden, no, mi amor? Expliqué mal, bueno. Y a ver, es como se ve aquí, ¿me entienden, no? Entre los hidrógenos y el 1, siempre se forman hidrógeno y binding, ¿me entienden, no? Se van formando binding.